Take a walk down by the sea, picking up colored shells in the sand. Seagull, I want your wings. Bienvenidos a una nueva edición de los Diálogos Filosóficos organizados por la Fundación Gustavo Bueno en colaboración con el Centro Riojano de Madrid. Hoy tenemos aquí el lujo de tener con nosotros a Alberto Esteban, que viene a hablarnos de la obra que acaba de publicar Gustavo Bueno Martínez, Materializando la Filosofía. Esta acaba de salir, publicado por la editorial Secotia, y viene precisamente a hablarnos de este libro. La presentación vamos a recordar algunas líneas de Alberto, ¿no? Que ha ido ya pues, surcando a lo largo de los años, ¿no? Alberto Esteban es investigador de la Fundación Gustavo Bueno y desde hace ya bastantes años es responsable de la mayor parte de las redes sociales de la Fundación Gustavo Bueno y de otras pues, asociaciones cercanas. Instituciones adláteres. Como Nódulo Materialista, etcétera. Con respecto a este libro, hay que decir que, y a la prueba está, viendo el lleno total hasta la bandera que hay, ¿no? Pues es que creo que viene a cubrir un hueco y un lugar que hacía falta. Al respecto, me gustaría comentar una pequeña anécdota, y es que en uno de los diálogos filosóficos del pasado curso, en el que tuvimos aquí hablando de Ortega, y donde pues fue discutimos a propósito de Ortega y Gasset, José Lasaga Medina y yo mismo, y donde entre el público pues se fue situando el público como está aquí, en dos regiones, ¿no? En una primera columna, la familia del novio, los orteguianos, ¿no? Y en el otro la familia de la novia, que eran los de Gustavo Bueno, ¿no? Y el caso es que al acabar bastante gente de la Fundación Ortega se acercó y nos dijo: ¿cómo no hay un libro de introducción a Bueno? ¿No? Un pequeño libro que sea como accesible, igual que me dijeron, igual que Julián Marías pues tiene libros de introducción a Ortega, dice que pues comentaron, es necesario un libro de introducción a Bueno que permita pues a un lector acercarse, a tener una pequeña idea general de la figura y de la obra de Gustavo Bueno y del materialismo filosófico, y luego ya, pues si quiere ir profundizando, que vaya pues a los textos fundamentales, ¿no? Y en ese sentido yo creo que este libro precisamente va directamente a ocupar ese nicho, ¿no? Y a la prueba está que yo creo que sí que está funcionando. Aquí Alberto Esteban lo que nos ofrece es pues una especie de mapa mundi, que es ese mapa filosófico que traza el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Ya decimos, es una especie de mapa mundi, donde muchas veces a lo mejor pues la visión de los continentes está hecha pues desde una escala atmosférica, ¿no? O visto desde a una gran altitud, ¿no? Y las personas que quieran, pues por así decir, recorrer una provincia, porque a lo mejor al leer el libro pues le interesa leer la filosofía de la felicidad, o prefieren acercarse a las cuestiones de ontología, o prefieren acercarse a las cuestiones de gnoseología, o a las cuestiones de filosofía política o de filosofía de la historia de España, pues estas personas a partir de aquí podrán, por así decir, ir a las propias obras de Gustavo Bueno o de las personas que formamos parte de la Escuela de Filosofía de Oviedo y profundizar en esos detalles, ¿no? Y en este sentido yo creo que este es uno de los aciertos de este libro, ¿no? Que puede ser una magnífica puerta de entrada al sistema filosófico del materialismo filosófico. Y esto no exime a su autor de que en los próximos años, ¿no? Sirviéndose de este impulso, por fin arroje a la imprenta esa biografía que lleva prometiendo desde hace años de Gustavo Bueno, ¿no? Y donde tendrá que hacer, como le dijo en su momento, creo que fue Marcelino en Oviedo, en la presentación en Oviedo, pues conjugar la propia vida de Bueno con el tejer y destejer del propio sistema filosófico. Así es. Pues un placer, y cedo ahora la palabra a Iván Vélez. Muchas gracias por... Bueno, agradezco por supuesto la invitación esta tarde, a la que yo tengo muy poco que... Esto lo quito entonces, ¿no? No lo quito. La tecnología se revela. Filosofía de la técnica, ¿no? Bueno, que yo agradezco mucho, por supuesto, la invitación a este acto, que tiene el interés evidente, dado que la sala está llena. Nódulo Materialista hace todos los meses con gran esfuerzo un acto, y yo creo que esto es de los más multitudinarios que yo recuerdo en mucho tiempo. De hecho, yo creo que nos retrotrae a aquellas épocas en las que venía el propio Bueno y se llenaban las salas. Eso es un logro, por supuesto, y dice mucho del interés que suscita una obra que se llama divulgativa
Y claro, habría que hacer casi una filosofía de la divulgación, que es divulgar, ¿no? Hay mucha tela que cortar, ¿no? Muchas veces estas obras son muy superficiales, puras referencias, pero en este caso, y tengo que decir, desvelar algún secretillo, ¿no? Que yo leí el libro, yo el libro no me lo he leído, el libro ya impreso no me lo he leído, pero me he leído el manuscrito en su momento, y la verdad que yo cuando me lo pasó Alberto para ver qué opinaba, le hice unas microsugerencias porque me parecía que estaba todo pues bastante bien explicado para los propósitos que se pretenden en una obra de este tipo, que es pues eso, acercar a un público a veces profano una filosofía tan sistemática, tan profunda, con tantas referencias, elegir cuáles y cuáles no es ya una labor importante, como la de Gustavo Bueno, que ya digo que es todo un sistema, cosa que no es fácil y que obligan a manejarlo en su totalidad para, como decía Carlos, a tener el mapa mundi muy clarito o muy ante los ojos para ir a cada una de las provincias, ¿no? Y provincias algunas muy problemáticas, porque, claro, dadas las circunstancias que atraviesa España en las últimas décadas, bueno que antes de las grandes crisis políticas de la democracia que nos hemos dado, pues abordaba cuestiones relacionadas con la ciencia, con la filosofía de la ciencia, o desarrollaba su filosofía de la ciencia, filosofía de la religión. Incluso hicimos hace unos años un libro, Gustavo Bueno, 60 visiones sobre su obra, donde cada uno veíamos por dónde y en qué contexto y por qué provincia entrábamos en el mapa mundi. Y es verdad que las vicisitudes de la nación española llevaron a Bueno a trabajar pues dos mitos importantísimos, el de la izquierda y el de la derecha, que están ahí, pero hay otras provincias, por seguir un poco con la imagen que nos ha dado Carlos, muy complejas, muy problemáticas. El libro Filosofía la filosofía de la felicidad que desarrolla Bueno, el mito de la felicidad, el libro es una obra complejísima. Lo digo porque, bueno, casi hay más interés en otros libros, pero ese, por ejemplo, es complejísimo y, bueno, pues Alberto es capaz de intentar ahondar en él. ¿Qué decir de la filosofía de la ciencia, de la teoría del cierre categorial, de la materia ontológica o general y toda su complejidad? Yo creo que Alberto lo que ha hecho es acometer o abrir una puerta a todo ese tipo insisto, de provincias, abrir la aduana, digamos, y creo que nos ofrece una obra pues muy solvente y bastante sistemática. Yo sinceramente le felicito porque es un libro, yo creo que muy necesario, pues por lo menos para tener una aproximación, pero no una aproximación superficial, sino una aproximación que ya da muchas claves. Entonces yo creo que has hecho un trabajo extraordinario en ese sentido y yo creo que el libro tendrá éxito y eso es algo importante porque es fundamental que se lean las obras. Lo digo porque también ha habido una sustitución con el paso de los años de la palabra escrita por la imagen y no es lo mismo. Yo creo que el texto exige un trabajo adicional por parte del lector que no tiene a veces la tesela sin prescindir de ella o de las conferencias que hay grabadas, lo cual fue también, por cierto, un acierto de la Fundación. Y recuerdo aquellos días donde siempre había una camarita hace ya muchos años y creo que eso también ha ofrecido un material que me parece a mí, Alberto, y ya te emplazo igual que Carlos, que es un material muy interesante para esa obra que seguimos esperando, que yo cuando me mandaste aquel email yo pensaba que era esa, yo casi de manera cotilla y morbosa digo, a ver si es la biografía. Pues no es la biografía, es otra cosa, lo cual es mejor porque yo creo que te da más distancia y profundizas más en la obra porque Bueno es en gran medida la obra, ¿no? Gran medida la obra. Así que nada, yo simplemente darte la enhorabuena porque es que poco puedo decir. Creo que invito a todos a leerla y pues felicitarte por haber sido capaz de adentrarte en estos terrenos que a veces son duros y pedregosos como los caminos del Señor, ¿no? Así que nada, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengas que exponer. Bueno, gracias. Este está... ¿Y esto? Aquí. Ahora. Bueno, pues muchas gracias a Carlos y a Iván, con quienes comparto amistad desde hace muchos años y especialmente con Iván, con quien vengo compartiendo su periplo editorial desde máquinas, agua, máquinas, hombres en la España preindustrial y sobre la leyenda negra, el mito de Cortés. Vamos a hablar de esto, yo creo.
El caso es que he tenido la fortuna y el privilegio de estar bastante cercano a Iván en el devenir de sus obras. Y es verdad que es de agradecer que en el desarrollo de esta obra, pues Iván siempre ha estado ahí con el acicate y presionando y alentando y dando buenas referencias. Pero por puro egoísmo, quiero decir. Efectivamente. Justificado, estaba justificado. Y entonces, pues bueno, pues es de agradecer sus palabras e intentaremos estar a la altura de las mismas. Como corresponde, en primer lugar, pues la ronda de agradecimientos es lo pertinente. Hay que agradecer a Secotia, que es la editorial que tuvo la iniciativa de querer llevar adelante este proyecto. Tenemos aquí a Humberto Pérez Tomé, que es mi editor y que ha sido siempre generoso para conmigo. Ha sido muy paciente y siempre me ha dado firmeza para sacar adelante este libro y no puedo estar más que agradecido. Agradecer también a la Fundación Gustavo Bueno, que tiene este concordato con el Centro Riojano para desarrollar aquí los diálogos filosóficos que transcurren, como ha dicho Carlos, pues normalmente los últimos jueves de mes, pero en este caso pues lo hemos adelantado a un martes 13. y agradecer también dentro de la Fundación pues la figura de Gustavo Bueno Sánchez, que siempre te da las 4 referencias necesarias para seguir adelante con estos proyectos y estas iniciativas, y que recibió el proyecto de parte de Secotia y automáticamente delegó diciendo, pues tenemos un machaca que está con la biografía de Gustavo Bueno, a lo mejor eres la persona indicada. Y entonces ahí vino, pues como ya ha indicado Iván, parte del reto, porque dentro de lo que es la biografía de Gustavo Bueno había que volver a destejer la parte más propiamente de su pensamiento y a entretejerla de nuevo, haciendo alusión a distintos aspectos de su pensamiento, de distintos ámbitos, de distintas áreas de ese mapa mundi que trazó junto con la Escuela de Filosofía de Oviedo, de la cual hay grandes representantes hoy aquí, de los cuales haremos mención, y hacerlo de una manera, a petición de la editorial, como señala Iván, divulgativa. Divulgativa, pues podemos entender que pueda llegar al público en general, pero el reto está en que no se puede rebajar demasiado el listón, porque puedes acabar haciendo una caricatura del pensamiento de Bueno, y eso es lo último que uno podría intentar asumir, porque la escuela te echaría el cuello directamente. Entonces ese reto divulgativo y de no rebajar demasiado el listón es el que hemos asumido, y un poco por las impresiones que va recibiendo uno, pues bueno, de momento el corte de la escuela lo hemos superado y ya presentándolo en Oviedo, en la Fundación, y la criatura ha sido bien acogida, y el público sí que va diciendo que, bueno, que es entendible, que es asequible, que se puede adentrar en esas parcelas del materialismo filosófico, y para después, como decía Tomás García en la presentación en Oviedo, y haciendo un símil profesional que muchos de los presentes entenderán fácilmente por el ámbito de trabajo compartido, pues cada capítulo es una pista de despegue hacia un destino mayor donde poder recrearse, que ya son las obras de Bueno o de los investigadores asociados o de la Escuela de Filosofía de Oviedo, ya según los gustos de cada cual. En símiles, dando un símil de los juegos de mesa, esto es lo que se denomina un sandbox, es decir, una caja con tierra de la cual tú puedes posarte en cualquier zona de ella y a partir de ahí trazar tu recorrido en función de tus gustos o tus intereses. Yo recuerdo, bueno, lo contaremos un poquito más adelante, que siempre había esta inquietud entre los miembros de la escuela cuando alguien se acercaba por primera vez y decía, ¿por dónde empiezo? ¿No? ¿Por dónde me aproximo? ¿No? Y al principio siempre se delegaba en una frase del tipo, por lo que más te inquiete, ¿no? Porque hay gente que le inquieta la religión o la cultura, ¿no? o la ciencia, pues por ahí, ¿no? Y a partir de ahí pues despegabas ya hacia destinos mayores. Pero aquello llegó un momento que no era suficiente, la demanda seguía ahí, ya era demasiado repetitivo, y entonces se empezó a compartir recomendaciones del tipo, pues mírate las teselas de Bueno, son vídeos de 10 minutos, 15 minutos, donde te da una pequeña perspectiva sobre algunos temas. Esas teselas por sí solas no te dan una visión general del mosaico, del pensamiento, pero la acumulación de unas cuantas te permiten ya perfilar dónde hay rostros
o territorios o paisajes o demás del sistema. Y así sucesivamente hasta que hace unos años por fin hemos sentido un gran alivio al poder delegar esa respuesta de esa pregunta en los estudios que la Fundación junto a Funiver, la Fundación Iberoamericana, pues desarrolla en una plataforma ya a nivel, sobre todo dentro de la hispanosfera, de estudios propiamente filosóficos, donde la gente ya puede adquirir unas nociones básicas, unos pilares sobre los cuales ya, como decimos todo este rato, pues adentrarse en otros campos. Y como no, pues agradecerles a todos ustedes la presencia de hoy aquí, porque en principio pues esto es una presentación de un libro, pero también es un agradecimiento a todo el apoyo y toda la firmeza que en el contexto, ¿no?, del escritor pues siempre me han ofrecido, y entonces aquí es una manera también de agradecerles. Hechos los agradecimientos oportunos, pues lo suyo es contestar a la pregunta ¿qué hemos hecho para estar hoy aquí todos nosotros reunidos? O sea, ¿por qué nos hemos reunido aquí? ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿No? Pues justa pregunta. Entonces haremos como la serie aquella de los chicos de oro, de las chicas de oro, cuando aquella señora mayor decía Sicilia, año 1915. Flange. Pero no nos iremos tan lejos, iremos a Valladolid, 1995, cuando Julia Otero estrenó un programa en la primera cadena de televisión española llamado Un paseo por el tiempo, y llevó como primer invitado de aquella saga de programas a Gustavo Bueno. Hay que decir que Julia Otero, Fernando Sánchez Dragó, o Jesús Quintero, o Balbín, tenían cierto grado de debilidad por Bueno y aprovechaban, en la medida de lo posible, cualquier ocasión para poder entrevistarle, estar con él, y sobre todo también porque daba audiencia, porque Gustavo Bueno no dejaba indiferente a nadie, y entonces pues hacía chup-chup, ¿no?, aquello. En aquel programa, que yo topé por puro azar en la tele, pues lo que allí escuché fueron básicamente dos planos diferenciados. Uno era el plano de cuestiones que exponía Bueno y que de alguna manera estaban en las conversaciones con los amigos de aquella época, pero que no sabías muy bien cómo formalizar, como por ejemplo, para que no parezca que estoy hablando en abstracto, cuando Gustavo Bueno dice que si por aquel entonces éramos 38 millones de españoles, sobre cualquier tema había 38 millones de opiniones, y venía a decir que aquello no servía de nada, que las opiniones no servían de nada si no había un argumento junto a esa opinión, ¿no?, que lo avalase. Y de aquello se formalizaba en aquellas palabras lo que los amigos por aquel entonces, en algunos aspectos, pues hablábamos. Y eso es lo que queríamos decir y no sabíamos cómo, ¿no? Y luego en otro plano eran una serie de cuestiones que trataba Bueno en aquella entrevista que básicamente no habías oído nunca a nadie decir, ni habías leído, ni por asomo. Hagamos un caso concreto, como fue cuando Julia Otero le pregunta qué opinaba sobre el Papa de aquel momento. Y Gustavo Bueno contestó que el caso del Papa era muy interesante porque era de los pocos ejemplos de conjuntos unitarios, es decir, conjuntos formados por un único elemento. Entonces, que saber, ¿no?, estar pendiente, ¿no?, prestar atención al comportamiento de un conjunto tan singular, pues merecía la pena. Entonces, claro, aquello era algo que no habías oído nunca a nadie, te descolocaba completamente y dices, aquí hay chicha, ¿no? ¿Qué pasa? Que por entonces pues no había internet en las casas ni teníamos estos cacharritos para poder hacer una consulta y hacer un seguimiento de aquel personaje, y el tiempo pasó y aquel evento se guardó en el cajón de la memoria subjetiva. Pasados unos cuantos años, ya por el 2012, 2013, volví a toparme por las redes sociales con la presencia de Bueno, que la Fundación desarrollaba encuentros ya de filosofía, que había publicaciones, que se llevaban adelante las revistas de El Basilisco y El Catoblepas, y ya fue inevitable que recoger aquella caída del caballo de 1995 para un poco actualizarse. Y entonces me di de alta en una red social que por entonces tenía bastante auge, que se van desplazando por otras, como era Facebook por aquel entonces, y me di de alta para seguir un poco pues las conferencias, los artículos, las propuestas, ¿no?, que se hacían en la Fundación y en el entorno. Y una cosa que me llamó poderosamente la atención fue que muchos de los primeros espadas, que yo a veces denomino, o en un tono más friki todavía, esos maestros Jedi que pueden elegir el color de su sable de luz,
pues estaban allí presentes, prácticamente a diario, como quien baja una hora al gimnasio. Pues allí estaban Pedro Insúa, estaban Joaquín Robles, estaba Javier Delgado Palomar, estaba Íñigo Ongay, estaba Luis Carlos Martín, bueno, una colección de gentes, todos los días atendiendo, ¿no?, a diferentes conversaciones, hilos, tratando con generosidad diaria de reajustar la mirada, ¿no?, de poner en los quicios las cosas que del presente en marcha estaban allí teniendo lugar. Y yo sabía que estos señores estaban trabajando, tenían su trabajo, que tenían que atender a sus familias y a sus hijos y a sus mayores, y que además daban conferencias y escribían artículos. ¿Dónde sacaban el tiempo para estar allí y enredar? Y sobre todo a sabiendas de que muchas veces lo que se le decía al usuario que estaba enfrente en las redes sociales no iba a servir para nada de cara a ese usuario, que cuanto más le plantabas cara, más iba a afianzarse en sus posiciones contrarias por simple cabezonería, sino que muchas veces lo que se escribía allí no era contra ese usuario, sino para los ojos piadosos que por allí pasasen y reposasen y pudieran tener ciertas referencias. ¿Ciertas referencias para qué? Pues para lo que explica Platón en el mito de la caverna platónica. Referencias para reorientar la mirada y ver dónde estaba la salida de aquellas sombras proyectadas en aquella red social. Y luego, con el tiempo, volviendo a hacer mención a estos cursos que la Fundación hace con FUNIBE, y en unos encuentros que se dieron en Salamanca subieron algunos alumnos de la primera etapa de ese primer curso, pues ponías nombre y caras a esas personas que leían en silencio, pero que ahora allí ya les veías de cuerpo presente. Quiere decir que sí que tuvo su recorrido aquellas acciones, y ellos recordaban con gusto y con provecho, ¿no?, las discusiones, ¿no?, que en las redes sociales pues mantenían estas personas de primer orden. Entonces, la cuestión está en que muchas de las acciones que hacemos, como hoy aquí esta presentación, no sabemos qué recorrido van a tener. Pero las personas de esta escuela tenemos que aprovechar, como muchas veces indica Luis Carlos Martín Jiménez, cualquier ocasión que se nos presenta, para volver a insistir en ciertas coordenadas, en ciertos mensajes, porque no sabes quién de ahí le va a ser de provecho. Y en parte este libro, a petición acertada de Secotia, pues pretende o aspira, y parece que lo va consiguiendo, a ser un referente, como continuamente se tienen que ir generando, como se generaron las teselas a las que hacíamos mención antes de Gustavo Bueno, o aquel cómic de Juan José Méndez Iglesias sobre el materialismo filosófico, que muchas veces era extremadamente fácil compartir, una lectura muy agradable, muy sencilla, que te daban pie a que si querías profundizar podías ya adentrarte en las obras. Pues ahora es el momento de esta obra y de intentar que se convierta en un referente para que todas estas generaciones que se incorporan a la tal humanidad y que parten de cero, constantemente vuelvan a tener nuevos referentes sobre los que posar sus ojos y empezar a pisar con cierta firmeza, ¿no? Adentrarte en ese símil que ha utilizado Carlos Madrid e Iván Vélez sobre el mapa mundi. El mapa mundi, la idea del mapa mundi la refleja Gustavo Bueno muy bien en la introducción al diccionario filosófico que elaboró Pelayo García Sierra, donde Gustavo Bueno hace una introducción utilizando del símil del mapa mundi, diciendo que la filosofía es un mapa mundi, que los relieves de ese mapa mundi vienen formados por la dificultad de las ideas que se tratan. Los picos más altos, ¿no?, o los valles más profundos están formados por las ideas más difíciles. Y el mapa mundi, es decir, la filosofía que nosotros aquí proponemos, te permite moverte en ese mapa mundi con cierta solvencia. ¿Solvencia para qué? Pues para poder mantener una conversación frente a una persona que piense diferente o que esté equivocada, y poder ¿qué? Reorientarle la mirada tirando del mito de la caverna de Platón. Otra cosa es que luego esa persona que está encadenada viendo sombras proyectadas, como también indica Platón, decida seguir quedándose allí viendo sombras, como en Matrix, cuando aquel personaje decidía
pensar que seguía comiendo un filete delicioso a unas sabiendas de que sabía que era pura programación. Eso forma parte del producto, pero hay una cosa que se da en la escuela, ¿no? Y en el materialismo filosófico con la caída del caballo, y es que se activa el modo compromiso. Te compromete. Como dice Platón en el mito, quien sale de la caverna tiene la obligación o el deber ciudadano para con los demás de volver al fondo de la caverna e informar a los demás de que están viendo sombras, ¿no? Y que están encadenados. Pero tampoco se les puede sacar a rastras, no se puede forzar a nadie, pero por lo menos que alguien baje y se lo diga. Luego cada uno que decida lo que quiere hacer, y que quiera seguir viendo sombras, pues que las siga viendo. Entonces, a partir de aquella caída del caballo y del encuentro con estos primeros espadas en las redes sociales, pues le propuse a la Fundación Gustavo Bueno gestionar las redes sociales, y en eso estábamos cuando en el año 2016 falleció Gustavo Bueno, 2 días después que Carmen Sánchez Revilla, su mujer, y pasados unos meses que estaba en la escuela, pues evidentemente alicaída, le propuse a Gustavo Bueno Sánchez la posibilidad de realizar una biografía sobre Gustavo Bueno, porque competía, ¿no? Porque ameritaba, y sobre todo para que no cayese en manos que distorsionasen sobremanera la figura de Gustavo Bueno a la vista de lo que a veces se escribe por ahí. Hay que dar una respuesta lo más equilibrada posible, tampoco desde una perspectiva demasiado interna, ¿no?, a la escuela, que mejor permítase ver las cosas con ciertas perspectivas, o sí, ni tampoco demasiado lejana como para no saber de por dónde iban las cosas. Y en esas estábamos cuando, pues, 2017 o principios de 2018, me escribió Gustavo Bueno Sánchez, con quien, bueno, prácticamente a diario tratamos o hablamos algunas cosas. Me dijo que por dónde estaba yo por Torrelavega visitando a mi abuela, que allí vivía. Me dice, pues estás aquí al lado, estás a 1h30, acércate a Niembro. Y digo, he caído en el cepo, he caído en la trampa. Y entonces me lo preparé porque sabía que me lo iba a preguntar y miré cuánta información tenía recogida hasta entonces para la biografía, y tenía acumuladas unas 1.500 páginas. Eso de información que está disponible en internet, ¿no? Y cuando llegué allí a Niembro me preguntó, ¿y cuánto llevas recopilado? Digo, lo sabía. Digo, 1.500 páginas. Bueno, eso está muy bien, pero eso lo puede hacer cualquiera. Es cuestión de meterse en internet y recopilar. Digo, no, ciertamente. Dice, lo que deberías hacer es entrevistar a aquellas personas que conocieron a Bueno en etapas en las que no tenemos información apenas. Pues gente que fue con él al colegio, ¿no?, o que vivió con él en Santo Domingo de la Calzada, o en Zaragoza estudió con él en el Instituto Goya, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, pues se abrió un abanico enorme de entrevistas de personas que siempre han puesto la alfombra roja para recibirme y hablar y grabarles durante 2 horas mínimo, ¿no?, sobre su conocimiento, bien más de la vida o bien de la obra de Gustavo Bueno. Y en esas estábamos hasta que llegó la llamada de Secotia y me derivaron a la criatura que hoy estamos aquí presentando. Pues hechos los agradecimientos y dado un poco el contexto de cómo hemos llegado hasta aquí, vamos a hablar muy brevemente porque las agendas ministeriales que tenemos todos son las que son, y para no aburrirles demasiado, pues vamos a decir 4 cositas sobre la obra, como que es que la obra consta de 10 capítulos, un primer capítulo que es una breve semblanza biográfica de Gustavo Bueno, un pequeño caramelito antes de la biografía grande, 8 capítulos que tratan distintos temas relevantes de la filosofía de Gustavo Bueno, desarrollados por él y por la escuela, que condensan o tratan de condensar, o que, como dijeron en la entrevista que me realizaron para Mundiario, que se ha destilado en estos capítulos la obra de Bueno, ¿no? Se ha sacado un poco la esencia. Al fin y al cabo, los capítulos son capítulos de 20, 25 páginas, son breves, se pueden leer independientemente de unos de otros. El capítulo 2, hay que aclarar por los comentarios que voy recibiendo, que es el más netamente filosófico, en el sentido de que es lo que Gustavo Bueno dijo sobre su filosofía y sobre el resto de filosofías que hay.
pues tiene una serie de componentes que a veces a ojos profanos pueden resultar un poco alarmantes, ¿no? Un poco preocupantes o difíciles. Y entonces voy a dar una pequeña noción para que cuando lo lean, pues me sientan que estoy aquí en el hombro poco a poco diciéndoles estas palabras que voy a decir ahora para facilitarles. Y es lo siguiente. En ese capítulo que trata sobre qué es la filosofía, ¿no? Lo que se trata, lo que llevó a ese capítulo a Bueno, digamos, lo que hay ahí recogido, es el hecho de que Gustavo Bueno tuvo la capacidad de ver la totalidad de la filosofía y ver que a lo largo de la historia de la filosofía había una serie de ideas que siempre estaban ejercitándose en 3 etapas diferenciadas y en relación de esas 3 ideas unas con otras en distintos sentidos según cada etapa, y en un sentido desde una idea hasta las demás, o en el sentido de desde las demás hasta esa idea, por decirlo de la manera más sencilla posible. Y entonces podemos ver a lo largo de la historia de la filosofía cómo los distintos filósofos han ido ejercitando algunas, o todas, o bastantes de estas ideas, identificadas ya desde las coordenadas de este sistema filosófico. Entonces podemos ver cómo hay filósofos que tratan algunas de estas ideas y otras no. Y nosotros lo podemos hacer desde nuestras coordenadas porque tiene potencia suficiente para poder identificar en cada uno de ellos cada una de estas ideas. Pero posiblemente a la inversa no se pueda. Si estos autores ahora les diésemos la posibilidad de conocer esta obra para que adentrarse en el pensamiento del materialismo filosófico, pues hay muchos aspectos, muchas ideas que posiblemente les desbordasen o no tuviesen capacidad de encajarlas o de entenderlas. También es verdad porque el presente en marcha continuamente va rotulando, va cambiando la realidad a la que hay que dar respuesta, y es lo que la Escuela de Filosofía de Oviedo va haciendo constantemente, como últimamente Carlos Madrid está haciendo sobre la inteligencia artificial, que hace 30 años pues, no estaba entre nosotros, o sobre el cambio climático, o cuestiones que sí que son más históricas, como es la filosofía del derecho, de Luis Carlos Martín Jiménez, etcétera, etcétera, cuestiones históricas, etcétera. Es decir, que el sistema es actualista, trata los problemas del presente en marcha, no hace lucubraciones del pasado o doxografía, y entonces constantemente se van generando nuevos materiales. Para llegar a esos materiales podemos acceder directamente a las conferencias que ofrece la escuela, los artículos que se publican o a la invitación que se hace en este libro, que como decía Ana Lafuente, una editora actualmente del Grupo Planeta y que publicó bastantes libros a Gustavo Bueno, en una entrevista que mantuve con ella aquí en Madrid, decía que siempre les sorprendía y les costaba dar con la respuesta de por qué Gustavo Bueno conseguía atraer a tanta gente y de tantas edades. Y la única conclusión a la que llegaron, que no me pareció nada desatinada, es que tenían la impresión de que Gustavo Bueno, cuando explicaba las cosas, te transmitía la sensación de estar hombro a hombro contigo, tratando de entender la realidad de las cosas. No tratando de venderte nada, sino de explicarlas, de ayudarte a entenderlas. Y eso también generaba pues, esa cercanía, ¿no? con todas estas franjas de edad. En cada uno de los capítulos se trata un tema importante, relevante dentro de la filosofía. Se trata de señalar qué es lo que se encontró bueno en cada momento histórico o cómo afrontó cada una de estas ideas, a veces por la realidad que estaba transcurriendo y otras veces porque él tenía la necesidad de dar respuesta a algunos problemas que estaban sin rotular, sin cartografiar en ese mapa mundi dentro de lo que es el sistema que él estaba desarrollando. Gustavo Bueno tenía la necesidad de trazar las arterias principales, las rutas aéreas, las rutas marítimas, las rutas de espeleología, de todo el sistema para que luego los discípulos, los investigadores asociados, pues pudiesen ya cartografiar con más nitidez cada una de esas parcelas, como actualmente se está llevando a cabo. Y finalmente decir que agradecerles mucho su presencia aquí, dado que es un martes y 13, y supongo que por prudencia o por cierto grado de escepticismo, ustedes no se han querido ni casar ni embarcar hoy. He dicho.
shells in the sand.